Cuando yo tenía alrededor de 7 años y después de una serie de pruebas, se les dijo a mis padres por parte de un especialista que yo tenía una discapacidad de aprendizaje, que significaría que sería muy difícil para mí graduarme de la secundaria y que probablemente el ir a la universidad no sería una posibilidad para mí en absoluto. Y que para que yo pudiese tener cualquier tipo de educación tomaría un milagro. Pero voy a terminar esa historia después. Bienvenidos a la nueva serie aquí en Church by the Glades que se llama Necesito un milagro. ¿Alguien está disfrutando esta serie que comenzó la semana pasada? Aplaudan si la disfrutaron. Mi padre, el pastor David, trajo un mensaje muy importante y si no lo han visto, vayan y véanlo en YouTube. Pero aquí en Church by the Glades creemos orgullosamente que Dios todavía está en el negocio de hacer milagros hoy en día. Dios todavía está en el negocio de hacer milagros hoy en día. Las escrituras apoyan esto porque nos dicen que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si Dios hizo milagros en los tiempos bíblicos y si es el mismo hoy como lo era entonces, esto debe significar que Dios todavía está en el negocio de hacer milagros aquí mismo y ahora. Quién sabe, a lo mejor antes de que terminemos el servicio en este lugar, Dios haría un milagro. Aquí hay una persona que lo está esperando junto conmigo aquí en la sección de enfrente. Para presentarme, mi nombre es Pastor Charlie Hughes y tengo el honor de liderar el movimiento de jóvenes de esta iglesia de 18 a 30 que se llama Rally. Alguien grite hoy. Hoy es el día que el Señor ha hecho y estoy tan honrado de traer la palabra de Dios y ha pasado algún tiempo desde que tuve la bendición y el privilegio, así que voy a tratar de ganar el tiempo perdido y predicar con entusiasmo y energía. Y si alguien me quiere ayudar, si quieren ayudar al predicador a predicar, hagan un ruido conmigo. Mantengan su promesa, no me dejen aquí colgado. Así que en Hechos capítulo 16, en el versículo 16, si están listos para la palabra, griten como que están listos. Leamos. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos una esclava que tenía un espíritu por el cual predecía el futuro. Le ganaba una gran cantidad de dinero a sus propietarios diciendo el futuro. Ella seguía a Pablo y al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y pasó muchos días diciendo esto, y Pablo se enojó tanto que se volteó y le dijo al espíritu, no a la mujer, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en ese momento el espíritu salió de ella. Cuando sus propietarios se dieron cuenta que su esperanza de seguir haciendo dinero había terminado, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron y los llevaron a las autoridades. Le dijeron a los magistrados, estos hombres son judíos y están haciendo un escándalo en nuestra ciudad con prácticas ilegales y costumbres ilegales. Y ordenaron a Pablo y a Silas, los llevaron, los flagelaron y los colocaron en la prisión. Y el carcelero fue encomendado para cuidarlos y los colocó entonces en una celda interna y les aseguró los pies con grilletes. Como en la medianoche que Pablo y Silas estaban orando y cantando y orando, y los otros prisioneros les escuchaban, cuando de pronto un terremoto violento, tan violento que los fundamentos de la prisión se estremecieron, tuvo lugar, y al mismo tiempo todas las puertas de la prisión se abrieron y todas las cadenas se soltaron. Y aquí les diré que cuando se llega la alabanza, esto rompe las prisiones. Pero allí entonces el carcelero se despertó y cuando vio las puertas de la prisión abiertas, tomó su espada y estaba a punto de matarse porque pensó que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó en alta voz, no te hagas daño, estamos todos aquí. ¿Qué? ¿Me estás diciendo
que después de todas las oraciones y de todas las alabanzas y toda la adoración y todo su creer, después de la medianoche, cuando se soltaron las cadenas y las puertas de la prisión se abrieron, Pablo y Silas no tomaron la oportunidad para escaparse y dejar la prisión. Yo creo que no, pero quizá esto es lo que hace que este sea el pasaje perfecto para que lo leamos en el segundo domingo del 2026. No que al sonido de la adoración, en el momento de la oración, de que se escuchó esta, o en la hora de la medianoche, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron, sino que después de que el reloj dio las 12 estaban todavía en el mismo problema, en el mismo lugar donde estaban antes de que el reloj diera las 12, porque es la experiencia de muchos de nosotros, ¿no es así? Terminaste el 2025 orando, alabando y creyéndole a Dios por un milagro en cierta área de tu vida, pero cuando el reloj llegó a las 12, el 31 de diciembre, aunque el calendario cambió, tu situación no cambió. No, pero no escuches lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo ni implicando que la adoración o la oración o la alabanza no cambia. No, yo sé que la adoración y la alabanza cambian las cosas. Lo he visto. He visto que la oración y que la alabanza cambia. Y yo tengo historias. Les voy a compartir una para que vean cómo la oración, la alabanza ha cambiado cosas en mi vida. Pero todo lo que quiero y tomen en consideración es que cuando nosotros elegimos orar y alabar, nosotros no escogemos qué es lo que va a cambiar esta alabanza y esta oración. Dios lo hace y a Dios le preocupa más cambiarte a ti que cambiar tu situación. A Dios le preocupa más atender tu enfoque que atender tus frustraciones. A Dios le importa más arreglar tu perspectiva que arreglar tus problemas. Los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros. Sus planes son mejores, más sabios. Nosotros elegimos orar y alabar, pero Él elige lo que va a cambiar nuestra alabanza y nuestra oración. Y después de todo, qué bien les hubiese hecho a Pablo y a Silas escapar de la prisión, porque técnicamente ellos estaban en custodia por parte de los romanos, así que si hubiesen tomado esta oportunidad para escaparse de la cárcel, no hubiesen sido libres, hubiesen sido prófugos, fugitivos. Algunos de ustedes, si Dios te contesta la oración como quieres que te la conteste, y si viene en la forma en que tú lo estás pidiendo, y si quiere el milagro que tú estás pidiendo, quizá tendrías una ilusión de libertad en lugar de esperar la libertad auténtica que realmente necesitas. Porque las posibilidades son las que Dios no quiere solamente traerte la libertad de lo que pasa alrededor de ti, sino de lo que está pasando dentro de ti. Puede que no te libere de tus circunstancias, sino que también te libere de tu carácter. Porque yo no estoy seguro si lo sabes, pero tú eres la persona que llevas a todas partes que vas. Entonces, si Dios te lleva allí, pero no te cambia de ser la persona enojada, deprimida, decepcionada o ansiosa que eres, entonces vas a ser la misma persona cuando llegues allá. Pero si Dios te puede liberar y arreglar tu ansiedad, tu depresión, tu decepción, aún aquí, entonces cuando llegues allá, entonces vas a creer que todo es posible. Vas a creer que cualquier cosa es posible. Vas a creer que cualquier cosa es posible. Y pienso que esta alabanza llevó a la liberación en esta prisión y que se cayeran las cadenas y que Pablo y Silas se quedaran donde estaban, no era porque ellos estaban orando para que Dios los sacara, sino eh, orando para que Dios los trajese dentro, porque a veces somos tan rápidos para buscar un escape. Utilizamos las redes sociales como escape, utilizamos drogas como escape, utilizamos sexo como un escape, utilizamos el trabajo como un escape, utilizamos las relaciones como un escape, pero la adoración no debe verse como un escape,
Porque cuando ves la adoración como un escape, entonces ya deja de ser adoración. Porque cuando la ves como un escape, la adoración comienza a tratarse de ti. Y la adoración no se trata de ti, sino que se trata acerca de Dios. Por eso es que amo lo que dice un amigo predicador mío. Dice que la adoración no es nuestro escape, sino que es la entrada de Dios. La adoración es la entrada de Dios en nuestros problemas, la entrada de Dios en nuestros traumas, problemas, en nuestro estrés. Es la entrada de Dios en nuestro desastre. La adoración no es como salimos de nuestros problemas, sino como traemos a Dios hacia adentro de nuestros problemas. Entonces, qué bien le hubiese hecho a Pablo y a Silas el salir después, exactamente después que Dios se mostró, recibir el milagro que necesitas para el problema que tengas en el 2025 y te ha dejado llevándolo al 2026, no va a salir cuando donde sigas o cuando te vayas de donde estás, sino quedándote donde estás y que Dios te encuentre allí donde estás. Hace unos pocos años yo estaba manejando y estaba en una luz roja esperando cruzar hacia la izquierda. Y cuando estaba aquí esperando para cruzar hacia la izquierda, había otro carro haciendo un cruce a la izquierda del lado opuesto de la intersección, pero no lo hicieron lo suficientemente amplio y en lugar de pasar por mi lado, me golpearon mientras estaba esperando. Y entonces dicen, ¿a quién le pasa esto? Solamente a mí. Yo estaba asombrado. Esto era algo que no podía creer, pero la gente que me dio el golpe fueron muy amables, estuvieron allí en la intersección, sostuvieron el tráfico. Entonces yo le dije, bueno, vamos a salirnos hasta la estación de servicio y esperamos a los policías. Y cuando los policías llegaron para tomar el reporte para el seguro, me dijeron, señor Hughes, usted tiene suerte que este hombre fue quien le golpeó. Y yo le dije, discúlpeme. Y me dijo, sí, tiene mucha suerte porque esta persona, Mr. Hughes, es una persona buena y honesta y me dijo la misma historia que usted me dijo. Porque cuando usted tiene un accidente, cuando usted se mete en un problema, cuando usted se mete en un desastre, se supone que se quede donde está. Si este hombre hubiese dicho una historia diferente de la que usted dijo, pudiese haberse salido como culpable del accidente. Escúchenme, yo no sé para quién es esto, pero para ser honesto, no sé ni siquiera exactamente qué quiero decir aquí, porque no sé las complejidades de lo que te está pasando en detalle. Pero sí creo que esto es para alguien y yo quiero que escuches como que eres tú. El permanecer donde estás, aun cuando el lugar donde estás puede que no sea el resultado de algo que hiciste mal, puede quizás que sea el resultado de algo que alguien te hizo mal a ti, todavía puede probar ser clave y crucial para que recibas la liberación que buscas y el alivio que deseas más que cualquier cosa que yo sé que solamente Dios puede darte completamente en su tiempo perfecto. Yo no sé para quién fue eso, pero hay personas que conozco que no fue para ellos. Lo que acabo de decir, déjenme ser claros, no fue para nadie que actualmente esté en un lugar o en una relación insegura o abusiva. Si estás actualmente en un ambiente de relación abusiva, no tienes que quedarte donde estás, tienes que salir de donde estás y buscar ayuda para estar seguro. Pero si aparte de estar en un lugar abusivo o peligroso, lo que he dicho es para ti, puede ser muy relevante porque muy frecuentemente la gente, especialmente los cristianos, son muy rápidos para escapar y dejar y abandonar las situaciones difíciles. Cuando algo es difícil y porque es difícil, no significa que no sea divino, y porque algo es difícil no significa que no es santo, y porque te causa dolor no significa que no tiene propósito, y no significa que tu Salvador no está en ello, porque Dios puede hacer cosas sorprendentes para ti, pero
frecuentemente a través de las luchas de la vida es que puedes dejar que Dios haga un trabajo importante en ti. Entonces, si en tu lugar de trabajo es difícil, pero no es tóxico, Dios te dijo que salieras de ese trabajo. Yo creo que este título ha sido más difícil de lo que tú esperabas, pero Dios te dijo que abandonaras, porque si no lo ha hecho, yo pienso que el movimiento correcto para ti es tomarle un poco del ejemplo a Pablo y a Silas y permanecer donde estás, porque Dios quiere encontrarte donde estás, no hacer algo sorprendente a través de ti, sino que hacer algo hermoso en ti. Debido a que Pablo y Silas permanecieron donde estaban porque no corrieron, eventualmente fueron liberados y fueron probados no culpables y fueron vistos como gente buena por todos los involucrados. Así que tengo una línea de diálogo que creo que fue catalítico para Pablo y Silas, porque cuando el carcelero se iba a matar porque pensó que se habían escapado de la prisión, Pablo le dijo, no te mates, estamos todos aquí. Y estoy seguro que para muchos que están escuchando esta mañana, todavía estoy aquí, es probablemente lo último que quieres decir en el 2026. Pero si puedo animarte por un momento, cuando escoges adorar, aun cuando la vida gira hacia lo peor y cuando eliges permanecer en oración y en alabanza, aun cuando tienes problemas que han durado más de lo que te gustaría, esto te va a permitir ver las cosas viejas con ojos nuevos y de la forma más alocada. Pues si el enemigo, aquello que el enemigo se propuso para desanimarte, puede ser lo mismo que Dios utilice para hacerte levantar tu sueño una vez más, porque si lo que el enemigo quiere negarte todavía puede ser algo para que Dios te diga, porque la Biblia nos dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que el hecho de que aún estés aquí, después de todo lo que pasaste en el 2025, después de todas las lágrimas que derramaste, después de todos los problemas que pasaste, los dolores de cabeza y todos los corazones rotos y todavía tu corazón está latiendo y tus pulmones se están expandiendo, significa que el diablo falló y que Dios no ha terminado contigo. Entonces el diablo quiere que estés aquí para que estés desanimado y para que abandones, pero Dios quiere que estés aquí para inspirarte y para que le des el control a Él. Así que yo quiero someterles algo a la consideración. Muchos de ustedes piensan, quizá tú estar aquí no es una razón ni de llorar, ni de quejarte, ni de, estar triste. Quizá es una razón para que levantes tus manos en alabanza, porque quizá el que todavía estés aquí significa que Dios tiene más cosas todavía guardadas para ti. Hay gente que lo cree así. Dios no ha terminado contigo todavía. Todavía estás aquí. Fue Pablo, el que está en esta historia, el que escribió en otra carta después, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y esto es de mucha ayuda. Me ayuda a entender por qué Pablo y Silas no escaparon de la prisión cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Porque esto me dice que Pablo y Silas, porque creyeron que donde está el Espíritu del Señor hay libertad y donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, el Señor está allí. Y porque cuando comenzaron a orar y alabar en esa prisión, decidieron que estaban allí en el nombre del Señor. Creyeron que el Señor estaba con ellos y que significaba que Dios estaba con ellos y ellos estaban orando y, y alabando no para libertad, sino para un lugar de libertad. Ellos pudieron experimentar la libertad aun cuando todavía estaban en la prisión, porque ellos creyeron que si el Dios que no puede ser atado por el tiempo o el espacio ya estaba con ellos en su confinamiento, entonces ya eran libres. Yo no sé
¿Qué te está pasando actualmente? ¿Cuál es la situación en la que estás atascado? Quizás son tus finanzas, quizás la deuda, quizás en tu carrera, quizás no te puedes mover, quizás estás atascado en tu soltería. No sé en qué estás atascado, no sé en qué estás atrapado, en qué prisión estás tratando de navegar, pero quiero que te vayas pensando y creyendo esto, que la libertad no es un lugar, que la libertad no es una promoción, que la libertad no es la ausencia de problemas, la libertad es la presencia de una persona y el nombre de esta persona se deletrea Jesuscristo. Jesucristo, aun si no se siente así, y si tienes a Jesús, tienes libertad. Y si tienes a Jesús, tienes razones para alabar. Yo creo que por eso es que esta, aunque estén Pablo y Silas, aunque hubiesen estado apaleados y abandonados en una prisión, ellos sabían que cuando ellos adoraran, Dios estaría con ellos. Y después estos hombres judíos que estaban allí conocían el Salmo 22 y sabían que Dios habita en la alabanza y que donde quiera que Dios está, está la libertad. Esto significa que cuando tú adoras, hay libertad disponible para que tú la experimentes. Es tu adoración que funciona como la puerta para que lo divino venga a vivir a tu vida diaria. Es tu adoración la que hace que Dios haga lo que tiene que hacer dentro de ti. Es tu adoración y lo que silencia el miedo. Y algo que me ha estado irritando por mucho tiempo, y les voy a decir ahora, y necesito hacerlo, decirlo hoy, necesito decirles que la adoración no es silbar, no es silbar. Y esto es lo que quiero decir. Yo siento que hay una comprensión universal en todas las personas que al silbar, o el silbar es una actividad reservada solamente para la gente feliz. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto a alguien que esté silbando por la calle así. No lo verán. Solamente la gente feliz silba. El silbar es solamente para la gente feliz. Pero en Church by the Glades, la adoración no es de esta forma. La adoración no es solamente para la gente feliz. La adoración es para la gente brava, para la gente triste, para la gente emocionada. La adoración es para la gente exhausta. La adoración es para la gente deleitada, también para la gente depletada, para la gente deprimida y para la gente decepcionada. La adoración es para toda la gente. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. El único prerequisito para tu alabanza es que tengas pulso. Y si tienes pulso, tienes razones para alabar. Si regulas tu adoración a cierto estado de ánimo, entonces dejas que el enemigo te atrape en la tristeza o en tu situación y nada le hace más feliz. Pero cuando tú le permites a tu alabanza que determine que, que le digas al enemigo que tus emociones no son tu Señor, sino que Jesús lo es. Y así adorarás cuando no te sientes con ánimo de adorar. Y no para fingirlo, sino porque va a ser por tu fe y por tu alabanza y por tu oración y por tu adoración que lo logres. Y el diablo siempre va tratar de sacarte de tu adoración, porque sabe que si te quita tu adoración, te va a quitar tu testimonio. ¿Recuerdan cuando leímos que mientras Pablo y Silas adoraban, todos los otros prisioneros estaban escuchando, observando, y cuando Pablo y Silas se les cayeron las cadenas, también se les cayeron a los demás? ¿Ven lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo hoy que su adoración no tiene solamente el poder de darte libertad a ti. Tu adoración tiene el poder de darle libertad a todos los que están alrededor de ti también. Y te estoy diciendo esto desde un lugar de autoridad, desde un lugar de experiencia. Yo creo que frecuentemente estoy en el extremo de recibir un sentimiento de libertad para adorar, de ver a otros que yo conozco adorar.
Y les digo, aquí tengo a mi amigo Benjamin en la fila de enfrente. Benjamin, ¿qué edad tienes tú? Tienes 9 años. Benjamin, durante la adoración hoy, estaba cantando con todo su corazón, que la vena de su cuello se veía y estaba, que sus manos estaban levantadas dándolo todo. Y basado en su adoración, ustedes no tendrían idea de que ahora mismo su mamá está en casa paralizada desde el pecho hacia abajo. Nada me da a mí un sentimiento de libertad para adorar que ver a Benjamín adorar. Yo estoy orgulloso de ustedes. Aquí mi amiga Miss Allison, que está sentada en la fila de enfrente, viene a la iglesia todas las semanas, se sienta en la misma fila toda la semana, aparece fielmente. Nunca sabrás, viéndola adorar, que perdió a su esposo de forma inesperada hace un par de años con un ataque al corazón. Me inspira su adoración, Miss Allison. Tu adoración me da libertad para adorar. Veo a Miss Snowden por allá. Ella perdió también a su esposo y después de orar y rogarle a Dios, y estoy inspirado por su adoración. Su adoración me da a mí la libertad de adorar. Su adoración me ha hecho libre a mí para adorar. No es solamente una cuestión de comparación. Cuando comparo mis problemas con lo que ellos tienen y ellos todavía tienen razón para adorar, no es una cuestión de comparación, porque cuando yo los veo a ellos adorar, me recuerdan que la adoración es medicina. Todos los adoradores de aquí me pueden decir que cuando adoramos es casi imposible orar y estar a adorar y preocuparse al mismo tiempo, porque cuando adoras te da una visión de túnel de la más hermosa, te enfoca en lo más hermoso y en lo mejor, que es Jesús. Y solamente necesitas visión cuando estás atrapado en una prisión. Y fue una visión de forma paradójica lo que llevó a Pablo a esta prisión. La historia que leímos hoy comienza en el versículo 16, pero si vas a algunos versículos antes, lo puedes ver en 16:9, que mientras Pablo estaba en otro lugar, él tuvo una visión de un hombre que estaba en Macedonia pidiendo ayuda. Y entonces Pablo viajó de donde estaba a Macedonia, porque allí donde encontró esta mujer que tenía el espíritu demoníaco con ella, y él eligió liberar a esta mujer del espíritu, y como resultado se encontró en la cárcel en Macedonia. En una forma extraña, esta visión que tuvo en otro lugar fue la razón por la cual estuvo en prisión en Macedonia. Pero debido a que Pablo escogió adorar aún en la prisión, me hace preguntarme, me pregunto si Pablo escogió adorar en la prisión porque en la prisión reconoció al hombre de la visión. Porque la historia finaliza con el carcelero, el que estaba listo para matarse, que encontrara nueva vida y libertad en Cristo. Él y toda su familia pusieron su fe en Jesucristo y decidieron ser bautizados. Y yo me pregunto si este carcelero en la prisión era el hombre que Pablo vio en la visión. Así que sin sentir que Pablo escogió adorar, porque sabía que la oportunidad de que su adoración daría para introducir a este carcelero a su creador. Cuando eliges adorar en momentos donde parece inesperado para los que están a tu alrededor, eso va a causar que en este punto ellos van a verte y van a ver a tu Dios de una forma completamente diferente, porque cuando vean que tú eres capaz de decir que ese hombre ha sido muy bueno, aun cuando la vida ha sido mala contigo, esto va a decir, si hay un Dios, Él debe ser un Dios a quien le importa. Si hay un Dios, debe ser un Dios que consuela, debe ser un Dios que es capaz de traer paz a los que están ansiosos, dicha a los que están deprimidos, de alguna forma libertad aún a los frustrados. Y por eso, por esta razón, yo no creo que Pablo y Silas estaban adorando para recibir algo. Yo creo que Pablo y Silas
escogieron adorar en la prisión porque estaban adorando para probar algo. Yo creo que Pablo y Silas querían probar a través de su adoración que aunque estaban en la cárcel no habían perdido su dicha. Creo que querían probar a través de su adoración que aunque estaban allí en una celda no habían perdido su paz interna. Querían probar que aunque hubiesen sido estremecidos, ellos todavía podían estremecer las cosas. Y que la paz verdadera no se encuentra huyendo de tus problemas, sino quedarte en el medio de tus problemas. Yo creo que Pablo y Silas querían probar que la adoración no está fundada en la ausencia de los problemas, sino en la presencia de un hombre llamado Jesús. Yo comencé este tiempo con ustedes diciéndoles que cuando yo tenía como 7 años de edad, yo fui diagnosticado con una discapacidad para aprender. Y debido a mi discapacidad de aprendizaje, mis padres recibieron la noticia de que yo con suerte me graduaría de la secundaria y probablemente sería imposible para mí ir a la universidad. Y que probablemente eso requeriría un milagro de cualquier tipo. Y quiero decirles que Dios no realizó el milagro que yo quería, porque hasta el día de hoy todavía tengo mi discapacidad de aprendizaje. Yo lidio con ella todos los días. Dios no realizó el milagro que yo hubiese preferido, pero realizó el milagro que yo necesitaba para convertirme en la persona que Él me llamó a ser. Aquí está lo que quiero decirles. Aún como un joven como Benjamín, Dios me daría la fortaleza para luchar. Dios me dio la paciencia que necesitaría para perseverar. Dios me dio la resiliencia que necesitaba para permanecer. Y cuando se trató de mi discapacidad, Dios no la quitó. Pero en el tiempo comencé a observar a Dios a moverla para mi bien y para su gloria. Ese diagnóstico que el diablo yo quería que yo creyera que ciertas cosas como predicar la palabra de Dios y escribir sermones era imposible para mí, es ahora mi evidencia desde la experiencia para animarles a ustedes de que sé que hay un Dios que con todas las cosas, con Él todas las cosas son posibles. Entonces hoy, aun cuando todavía tengo un diagnóstico en una mano, no solamente tengo un diploma en la otra mano, sino una licenciatura, y hace como un mes ahora tengo un grado de másters. Y lo que Dios hizo por mí, lo puede hacer por ti. Mi Dios no se deshizo de mi discapacidad, pero me dio un testimonio, y yo creo que quiere hacerlo para ti también. Pero no va a venir dejando lo que estás haciendo donde estás. Así que aunque estés frustrado, todavía puedes levantar tus manos, abrir tu boca y decir: Dios, no tienes que hacer el milagro que yo quiero, sino el milagro que yo necesito, porque puede que esté llorando por la noche, pero tendré la dicha por la mañana. Y yo sé que Dios mantiene sus promesas todo el tiempo. Y si lo crees, entonces alaba a Dios ahora, alaba a Dios antes de que lo haga, alaba a Dios antes de que lo tome. Dale a Dios la mejor alabanza que tengas. Entonces, Jesús, con nuestras manos levantadas, nuestra oración en este momento es esta. Queremos una relación con el hacedor de milagros, aún más de lo que queremos el milagro en sí. Dios, tenemos nuestra lista de oraciones, tenemos nuestras esperanzas y nuestros sueños, pero lo que escogemos hacer en este momento es creer que tú puedes hacer algo mejor y que tú sabes mejor que nadie, así que sabes exactamente lo que queremos que hagas. Pero nosotros confiamos en tu camino, Señor. En este momento oro que proveas libertad alrededor de los que tienen sus manos levantadas. Que Dios les des libertad y que les des la fortaleza que necesitan para luchar bien, la paciencia para perseverar, la resiliencia para permanecer. Y Dios, oro que como resultado de no irse de donde están,
te encuentren donde están y que tú les des un testimonio para tu gloria. Y es en el nombre de Jesús que oramos juntos. Amén.